Vamos a trabajar ahora ya con el último capítulo de la asignatura, lo que viene a ser convección natural. Mucho hemos hablado nosotros de lo que es la convección, mecanismo de transferencia de calor por movimiento global de fluidos. Para que exista convección, sabemos que tiene que haber cantidad de movimiento de fluidos, ¿no? Tienen que moverse grandes masas de fluidos. Acá en convección natural vamos a ver cómo se mueven los fluidos sin necesidad de una acción eh, forzada, ¿no? Sin que le pongamos un ventilador, sin nada que vaya a forzar la transferencia de calor. Pero no solo vamos a ver por grandes movimientos, sino también cómo funciona este enfriamiento a través de equipamiento electrónico, como bien nos dice acá, a través de televisores, celulares, porque ahí existe movimiento, pero no son grandes masas. Pero sí, todos estos dispositivos se enfrían por convección natural. Entonces, si venimos acá, por favor, si vemos la figura 9.1, acá ¿qué tenemos? Sobre una mesa, un huevo caliente que está está donde ocurre la transferencia de calor y lo que siempre hemos hablado, ¿no? El huevo va a comenzar a enfriarse. ¿Cómo ocurre este mecanismo? La temperatura del aire adyacente al huevo, la temperatura del aire adyacente al huevo está mucho más elevada que la temperatura más alejada. Por consiguiente, la densidad de este aire es más baja. La densidad del aire caliente es más baja que la densidad del aire que está más alejado. Esto porque la temperatura caliente que está alrededor del huevo seca el aire. El aire tiene un gran porcentaje de humedad. Cuando colocamos cualquier objeto caliente, lo que hace es inmediatamente comenzar a secar el aire que está alrededor de este objeto, en este caso del huevo. Y por consiguiente su densidad disminuye. Y como la densidad disminuye, esta tiende a subir y por peso cae el aire más frío, ¿no? Enfriando el huevo. Y este proceso se hace hasta llegar a una temperatura de equilibrio. En principio pensaríamos que es la temperatura del ambiente, sí. Se podría llegar, por supuesto, pero en un tiempo infinito. Para nosotros, mientras caiga a una temperatura lo suficientemente adecuada para poder manipular el objeto, es suficiente, ¿no? Entonces, este movimiento que resulta del reemplazo continuo de aire caliente por aire más frío es lo que se conoce como la convección natural. Y la transferencia de calor se llama transferencia de calor por convección natural. ¿Se entiende esta parte? Por favor, ¿está claro? ¿Hay alguna duda acá, alguna consulta en cuanto al concepto de la convección natural? ¿Está bien? ¿Ha quedado claro? Muy bien, muchas gracias. Sí, Inge. Entonces, muchas gracias, Nena. Ese proceso en el que las capas suben por densidad, las densidades son más bajas, nosotros lo conocemos como las fuerzas de empuje. Nosotros los conocemos como las fuerzas de empuje. Sabemos que en este caso, en un campo gravitacional cualquiera, como nos dice acá, existe una fuerza denominada
flotabilidad o fuerza de empuje. ¿Qué hace esto? Empuja hacia arriba un fluido ligero dentro de uno más pesado. Es lo que pasa, ¿no es cierto? Nuestro aire más caliente sube y baja nuestro aire más frío, lo que se denomina empuja hacia arriba y cae el aire más pesado. La magnitud de esta fuerza es igual al peso del fluido desplazado. Entonces, para nosotros, si pueden fijarse acá, tenemos la ecuación 9.1, ¿no? Esta fuerza de flotabilidad o fuerza de empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo. A falta de otras fuerzas, considerando solo la fuerza de empuje, la fuerza neta vertical para que suba el fluido va a ser el peso menos la fuerza de empuje. Sabemos que el peso es la masa por la gravedad, la masa del cuerpo, y la masa la densidad por el volumen. Entonces, de ahí es que de donde viene esa fuerza neta. Acá. Esto es lo que se conoce y seguramente lo han estudiado mucho más detalle como el principio de Arquímedes, ¿no? Donde la fuerza neta va a ser proporcional a la diferencia de las densidades que existe por una pérdida de peso, ¿no? Acá sabemos que este principio de Arquímedes, lo que nos muestra la ecuación 9.2, es que la fuerza neta es proporcional a la diferencia de densidades que existe por lo que se ha denominado una pérdida de peso. ¿Hasta acá está claro? ¿Se entiende? Por favor, revísenlo, me indican si hay alguna duda. Inge, no, no se le escucha. Perdón, muchas gracias. Muy bien, entonces, lo que estábamos diciendo. Nosotros teníamos acá la fuerza neta, ¿no? Todo lo que es la flotabilidad del cuerpo en función de las densidades. Pero para explicar nosotros la transferencia de calor, no lo podemos hacer a través de la densidad como tal, sino tenemos que explicarlo a través de diferencias de temperaturas.
Ahora, nosotros sabemos que la densidad es una función de la temperatura a presión constante. Y esto, si ustedes recuerdan, por lo han visto, lo han estudiado muy a profundidad en físico-química, esto es el coeficiente de expansión volumétrica beta, ¿no? Acá este coeficiente de expansión volumétrica beta está dado en función de los volúmenes, pero como sabemos que el volumen molar es el inverso de la densidad, entonces podemos expresarlo beta en función de las densidades. ¿Hasta acá está claro? Por favor, si me pueden indicar. Si hay alguna duda, por favor, hasta acá, hasta esta ecuación. ¿Está bien hasta acá? Bien, sí. Muchas gracias, niña. Entonces, acá tenemos beta. Esta variación, lo que está entre paréntesis, por supuesto, acá se queda la definición de beta en derivadas parciales, porque seguido a este valor teníamos la variación del volumen respecto de la presión a temperatura constante, ¿no? Por eso acá si se fijan en la ecuación 9.3 está expresada en función de derivadas parciales. Ahora, si nosotros mantenemos la presión constante, eso se tendría que volver una derivada total, ¿no? Como nosotros tenemos la variación de la densidad respecto de la temperatura, cuando esa variación no es muy grande, nosotros podemos volver esas derivadas diferencias. Y por consiguiente, nosotros tenemos acá la ecuación 9.4. Tenemos la ecuación 9.4, donde la densidad, la temperatura son las propiedades que nosotros vemos, las del fluido, y esta densidad y temperatura infinita son las del medio que rodea al cuerpo, ¿no? Son las del medio que rodea al cuerpo. Ahora, si nosotros hablamos de gases, gases perfectos, como dice, beta es equivalente al inverso de la temperatura, ¿no? Beta es equivalente al inverso de la temperatura cuando hablamos de gases perfectos. Hasta acá, por favor, si pueden revisarlo y me indican si hay alguna duda, por favor. Si tienen alguna consulta. Muy bien. Entonces, para nosotros, la transferencia de calor deja de depender de las densidades, se vuelve temperaturas, ¿no? Se vuelve temperaturas, ¿no ve? Fíjense acá la diferencia de densidades es igual a la diferencia de temperaturas. ¿Qué es lo que sí necesitamos tener? El coeficiente de expansión volumétrica. Donde si hablamos que el gas que rodea al objeto, al sistema, es un gas ideal, este beta se lo calcula simplemente a través del inverso de la densidad, de la temperatura. Ahora, por favor, esto si pueden fijarse bien, la temperatura siempre tiene que ser la temperatura absoluta. No puede estar en grados centígrados, tiene que estar en Kelvin. ¿Ya? Muy bien.
Veremos ahora lo que es la ecuación de movimiento y el grupo adimensional de Grasov. Este grupo adimensional de Grasov viene a ser el grupo que maneja la convección natural. Para la convección forzada trabajábamos con el Nusselt, ¿no ven? En cambio acá tenemos que trabajar con Grasov. Entonces, ¿de dónde va a salir esta ecuación? Las ecuaciones para la convección forzada que hemos visto en los capítulos anteriores sí nos van a servir para calcular la convección natural. La diferencia es que estas ecuaciones tienen que ser modificadas para incluir a la flotabilidad o el empuje. Ya entonces esas ecuaciones que servían para convección forzada también nos van a servir acá, pero tenemos que modificarlas ligeramente para introducir la flotabilidad. Entonces, para entender un poco esto de cómo vamos a introducir, primero veremos acá la figura que tenemos, la figura 9.5, donde tenemos una placa vertical. Acá podemos poner que la placa vertical está caliente y esta placa caliente la sumergimos en un fluido. Calentamos la placa en el horno, la sacamos y la dejamos enfriar en un cuarto, ¿no? La placa está sumergida en un fluido. Cuando hablamos de que esto está sumergido en un fluido, en la primera figura, en la A, que podemos ver, es un flujo laminar y es un flujo bidimensional. Ya es un flujo laminar bidimensional. ¿Por qué sería bidimensional este flujo? ¿Por qué sería bidimensional, Luis? Acá nos dice, ¿no? Miren. Acá el flujo es bidimensional. ¿Por qué sería bidimensional? Eh, bueno, a ver, déjeme pensar un momentito, por favor. Estoy leyendo igual el libro, a ver. Ya, por supuesto, claro que sí. Acá tenemos una placa vertical, la hemos calentado en el horno y luego la sacamos. La dejamos suspendida en el aire. Está suspendida y por consiguiente está sumergida en un fluido, ¿no? Pero lo que vemos en la primera figura es un flujo completamente laminar y es bidimensional. Por supuesto, acá la gravedad actúa como nos muestra acá en el eje menos X, ¿no? Porque está yendo en contra de la gravedad. Aquí el fluido está subiendo en contra de la gravedad. Por eso ahí nos dice la actúa está en menos X. Ay, que honestamente, o sea, no entendería por qué, digamos, sí cambiaría, digamos, ¿no? O sea, es como que antes tal vez tenía un análisis unidimensional, pero ahora un análisis bidimensional, no estoy muy seguro. Ya, no se preocupe. Más bien, gracias. Cuando el fluido se mueve de manera muy lenta, no estamos hablando de un perfil completamente desarrollado.
Entonces, si ustedes se acuerdan, a medida que el perfil se desarrollaba, a medida que se aumenta la velocidad deja de depender de dos dimensiones y comienza a depender de una sola. Entonces, aquí hablamos en esta primera parte de un flujo en la figura 9.5a. Estamos hablando de un flujo laminar. El fluido se mueve muy ordenado, pero se mueve muy lento. Entonces, la velocidad es una función de, en este caso, si fuera de, va a ser una función de X y va a ser una función de Y, porque el fluido está yendo muy lento. Entonces, cualquier cambio en cantidad de movimiento tiene que mostrarse en todas las direcciones. Incluso puede ser tridimensional, pero vamos a suponer que la profundidad no nos afecta, pero sí va a ser a lo largo de la placa y a lo ancho de la placa. Ya, pero eso es por la característica de flujo laminar. Por eso es bidimensional. A diferencia del flujo turbulento, que acá si bien se vuelve, pues, se lo tiene que asumir unidimensional para simplificar, porque aquí no podemos modelar un flujo bidimensional fácilmente. El problema que tenemos, y si pueden fijarse en ambas gráficas, es que en la primera el flujo es ordenado, parte de una manera parabólica, ordenada, ¿no? Desde la parte de abajo hasta arriba. En cambio, en el del lado, en la figura 9.5b, el flujo turbulento, perdón, ya no tenemos ese orden y por consiguiente el fluido se desordena y se rompe la capa límite. ¿Y qué provoca eso? Que existan remolinos en el aire, ¿no? ¿Cuál nos conviene? Todo depende de lo que queramos modelar. No siempre vamos a tener un flujo desarrollado completo y que sea lo más adecuado. Puede ser el flujo laminar en muchos casos lo que vayamos a requerir. El problema del flujo laminar es que ya toma al menos dos dimensiones. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? ¿Hay alguna duda en esta parte? Por favor, me indican. Inge, disculpe, ¿será que puedo volver a explicar lo del flujo turbulento, lo de la segunda imagen? Por supuesto, claro que sí. En la figura 9.5b, a diferencia de la A, podemos nosotros ver que el flujo ya se ha desordenado. Entonces, modelar eso es muy complejo. Y por eso para nosotros vamos a suponer, y siempre hacemos la suposición, de que el perfil se ha desarrollado completamente. ¿Y cómo simplificamos nuestro análisis? Que considerando que al haberse desarrollado el flujo completamente, deja de depender de dos dimensiones o hasta tres y solamente depende de una. Entonces, se vuelve una ecuación diferencial con una única variable independiente, o sea, va a ser el flujo respecto de X o de Y o de Z. En cambio, en la 9.5a tenemos que el flujo depende de X, de Y e incluso podría depender de Z, pero al menos depende de dos dimensiones, porque el flujo no se ha desarrollado completamente, no está yendo ordenado, está yendo avanzado, pero no ha alcanzado la velocidad máxima. En cambio, en el B sí hace eso. Y eso nos permite a nosotros hacer la suposición de que el flujo es unidimensional. ¿Está bien? ¿Está un poco más claro? Sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Luis, no sé si le ha quedado también un poco más claro. Sí, está bien, Inge, la verdad es que sí, sí, te entiendo un poco más, gracias. Muy bien, con gusto. Por favor, me indican, ¿ya? Entonces, nuestro perfil de temperaturas, bueno, acá nos están dando un perfil de temperaturas y de velocidades unidimensional, pero cuando es laminar, el perfil no solamente se muestra así verticalmente,
también se lo va a mostrar horizontalmente. Ya el perfil, en este caso, si fuera bidimensional, se ve ya no como un plano, ¿no? Sino ya se ve como una superficie. Entonces, ¿qué podemos ver en este diagrama? Desde acá, de la parte de abajo, por favor, de la figura 9.6. Los perfiles de temperatura por convección natural sobre una placa caliente. Entonces acá, si se fijan, tenemos en el extremo de abajo donde está el eje X y Y, tenemos primero la condición de no deslizamiento. A medida que el fluido avanza y adquiere velocidad, existe el desprendimiento y es ahí donde se forman los perfiles de velocidad. El que esté acá abajo, donde están los ejes X y Y, ¿no ven? Esa punta de abajo esté pegada, es lo que permite el desarrollo del perfil de velocidades, que es lo que habíamos visto en el capítulo 6, ¿no ven? La condición de no deslizamiento permite la formación del perfil de velocidades. Una vez que alcanzamos velocidades muy altas, esta capa límite, esa capa límite se rompe y el fluido corre más libre, ¿no? Corre a una velocidad máxima. En cuanto a las temperaturas, la diferencia de densidades que existe da lugar al empuje, a la flotabilidad. Sostiene el flujo y por consiguiente, al haber diferencia de densidades, tenemos diferencia de temperaturas. A esta diferencia de densidades se la conoce como la aproximación de Boussinesq, perdón. A esa diferencia de densidades se la conoce como la aproximación de Boussinesq. No sé si tal vez la han escuchado, la han visto en física algo, un poco. Esa diferencia de densidades que da lugar al empuje y que sostiene el flujo, cuando hablamos de diferencia de densidades, estamos hablando de acá. En la placa hay una densidad y al final de la placa hay otra densidad. Esa diferencia de densidades que da lugar a la flotabilidad y que sostiene el flujo se la conoce como la aproximación de Boussinesq, perdón. Esta aproximación nos habla específicamente de que la diferencia de inercia es despreciable, pero la gravedad es lo suficientemente grande para que el peso específico sea apreciable entre dos fluidos. ¿Ya? Es esa la aproximación. Entonces acá en la placa tenemos una densidad y a medida que se aleja donde está aquí el T infinito, tenemos una densidad infinita. Esa diferencia de densidades es lo que da lugar al empuje. ¿Hasta ahí está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Por favor, revísenlo y me indiquen. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna consulta hasta acá, por favor?
Muy bien. Entonces nosotros todo este análisis lo basamos en tres ecuaciones. La ecuación de continuidad. ¿Se acuerdan qué era la ecuación de continuidad? Maya, ¿se acuerda usted? Ay, perdón, Inge. Bueno, sí lo vimos también en mecánica de fluidos y tenía que ver con los caudales, o sea que los caudales como que se igualaban. Por ejemplo, teníamos como un tubo con una sección un poquito más grande y luego pasaba una más chiquita, pero son iguales. Ya, muy bien. En realidad está muy bien. Gracias, Maya. Los caudales no son, lo que se aproxima son los flujos másicos, el M punto. Entonces ahí decimos que, como bien dice Maya, primero, que en la ecuación de continuidad los gastos son iguales, o sea, flujo de entrada es igual al flujo de salida. Y ese flujo es la densidad por la velocidad por el área. Y por supuesto, como nos dice Maya, si vamos de una sección de un diámetro mayor a un diámetro menor, ahí va a cambiar la velocidad. Mientras más pequeño es el tubo, mayor velocidad adquiere el fluido. Mientras mayor es el diámetro del tubo, menor velocidad adquiere el fluido, ¿no? Entonces nosotros vamos a aproximarnos todo a la ecuación. Se trabaja con la ecuación de cantidad de movimiento. La ecuación de continuidad y la ecuación de energía. Entonces, para esto, por favor. Acá en el libro nada más. Va a ser más sencillo. Acá. Lo que tenemos en la ecuación, en estas ecuaciones, por favor. Acá, la ecuación de continuidad. Como estamos hablando de flujos bidimensionales, vamos a tener una velocidad en X, vamos a tener una velocidad en Y. La ecuación de continuidad se la puede expresar de esa forma. Esta ecuación de continuidad tiene que entrar en la ecuación de cantidad de movimiento. Y la ecuación de cantidad de movimiento tiene que incluir a la flotabilidad. Y como habíamos dicho, la flotabilidad está relacionada a la diferencia de densidades. Por eso se modifica acá la ecuación para incluir la ecuación, las diferencias de densidades, ¿no? Acá no se preocupen, no vamos a entrar en esta matemática. Lo único que nos muestra acá el autor es cómo a la ecuación de continuidad combinada con la ecuación de cantidad de movimiento nos va a dar una ecuación para explicar el mecanismo de convección natural que incluya la diferencia de densidades con la temperatura, ¿no? Acá, la ecuación 913. Esta ecuación que nos gobierna, como bien dice acá, el movimiento del fluido en la capa límite, está dada debido a la flotabilidad. ¿Ya? Esta ecuación, la ecuación 913, que está gobernada por el movimiento de
global de fluidos en la capa límite está dada debida al efecto de la flotabilidad, o está dada igual a la diferencia de densidades, ¿no? O al efecto de la flotabilidad. ¿Hasta acá está bien? ¿Se entiende esto? ¿Alguna consulta acá? Muy bien. Entonces veremos ahora el grupo adimensional de Grasov. Al adimensionalizar la ecuación de cantidad de movimiento, que viene a ser esta, se obtiene esta ecuación una vez que la dimensionalizamos. Se obtiene esta ecuación, la ecuación 914. Si podemos analizar esta ecuación, tenemos una relación de parámetros acá dividido entre Reynolds al cuadrado. Esta gravedad por el coeficiente beta, por la diferencia de temperaturas, la longitud sobre la viscosidad, por favor, esta B es la viscosidad, y todo eso por el inverso de Reynolds, es lo que se conoce como el grupo adimensional de Grasov. ¿Ya? Esta parte. Lo que es gravedad por beta por delta T LC sobre la viscosidad al cuadrado es lo que se conoce como el grupo adimensional de Grasov. Si analizamos lo que está entre el corchete acá, arriba tenemos la diferencia de temperaturas y abajo la viscosidad. Entonces Grasov nos relaciona las fuerzas de empuje sobre las fuerzas viscosas, ¿no? Grasov relaciona las fuerzas de flotabilidad o fuerzas de empuje respecto a las fuerzas viscosas. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? El grupo de Grasov se entiende. Por favor, revísenlo y me indican si hay algún término que no se entiende, por favor. Inge, ¿cuál sería la diferencia de Ujú. B con mu? ¿Está? En el grupo adimensional de Grasov nos está dando la relación de la flotabilidad sobre la viscosidad cinemática. Lo que tenemos en la parte de la izquierda es la velocidad adimensionalizada, ¿no? Que es la velocidad. Hay una bueno, no parecería, pero las letras son diferentes acá. Acá, ¿no ven? En esta parte es la velocidad local sobre la velocidad media, esta velocidad asterisco. Entonces, la diferencia es que el grupo de Grasov está relacionada sobre la viscosidad cinemática, ¿no? En esta, como ve, es la viscosidad cinemática.
En cambio, la que tenemos acá, por favor, la que está un poco más arriba de la ecuación 914, es la velocidad adimensional que nos relaciona una velocidad local sobre una velocidad media. No sé si esa era la consulta o No, cuál sí, era. está bien, gracias, ¿Sí? sí. Ah, ya, muy bien, a usted. ¿Alguna otra duda acá? ¿Alguna consulta adicional? Muy bien. Entonces, Grasov es el grupo más representativo de la convección natural. Y lo tienen, perdón, acá, ¿no ven? La ecuación 915. El grupo adimensional de Grasov. No se olviden, eso siempre, Grasov es flotabilidad sobre viscosidad. Pero esta, por favor, tiene que ser la viscosidad cinemática. Si ustedes colocan la viscosidad dinámica, entonces en el numerador tiene que aparecer la densidad, ¿ya? Y acá, bueno, acá nos están dando qué significa cada término y por favor las ecuaciones en las que tenemos que trabajar. Acá las temperaturas, si pueden fijarse, nos la ponen en grados centígrados, acá. No viene a ser un problema eso porque es un delta. Donde sí no podemos manejar grados centígrado es en el coeficiente de expansión volumétrica. Eso, como bien está acá, tiene que estar en kelvins, ¿ya? Beta tiene que ser evaluado en kelvins y si fuera un gas perfecto va a ser 1 sobre la temperatura, no 1 sobre la temperatura, pero la temperatura absoluta, por favor. Eso siempre tiene que estar en kelvin. El papel que desempeña Reynolds en convección forzada, Grasov los representa en convección natural. ¿Por qué se hace esa comparación? Si ustedes se acuerdan, el Reynolds relaciona fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas. O sea, nos está relacionando el movimiento del fluido debido a la velocidad, ¿no ven? En cambio, Grasov nos está dando el movimiento del fluido debido a fuerzas de empuje respecto a fuerzas viscosas. O sea, ambos están referidos en el denominador a fuerzas viscosas. En el numerador, Reynolds, velocidad, fuerzas de inercia, y en Grasov, flotabilidad, o lo que viene a ser la diferencia de densidades, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre ambos grupos adimensionales? Por favor, si los pueden revisar y me indican si hay alguna duda, por favor. ¿Está claro? ¿Se entiende, por favor? ¿Me indican?
Muy bien. Entonces, no se olviden, por favor, de este grupo. Si nosotros relacionamos el grupo adimensional de Grasov con el de Reynolds, vamos a tener estas relaciones, lo que nos muestra acá. Primero, cuando Grasov sobre Reynolds es mucho mayor a 1, el mecanismo que predomina la transferencia de calor es la convección natural. Cuando Grasov sobre Reynolds es mayor a 1, mucho mayor a 1, implica que el mecanismo dominante es la convección natural. Si fuera a la inversa, menor a 1, lo que domina es la convección forzada. Si la relación Grasov sobre Reynolds al cuadrado es mucho menor a 1, la convección forzada es la que predomina en el sistema. Y si Grasov sobre Reynolds es aproximadamente igual a 1, digamos 0,97, 0,98, 1,05, entonces, ¿qué implica? Que los mecanismos son mixtos, que existe un aporte tanto de convección natural como de convección forzada. Entonces, por favor, si podrían fijarse acá las relaciones y me indican si hay alguna duda. ¿Está bien? ¿Se entiende esa relación de Grasov con Reynolds? Muy bien. Entonces acá sí, bueno, les ilustra más tal vez la figura 9-10, ¿no? Convección natural, o sea, aquí en la figura 9-10A predomina la convección natural, ¿no? Grasov sobre Reynolds es mucho mayor a 1. Cuando la convección forzada predomina, esta relación es mucho menor a 1. Puede ser un 0,05, digamos, 0,3. Entonces ahí la convección forzada, que implica que existe, como aquí está en el dibujo, algún mecanismo, algún equipo que está forzando, acelerando la transferencia de calor. Si ustedes se acuerdan con las aletas, ¿no ve? Cuando hemos tomado café, movíamos el café con la cucharilla. Ahí ustedes tenían una relación Grasov-Reynolds mucho menor a 1, porque al mover el café con la cucharilla, están forzando la transferencia de calor. En cambio, si otras personas, como he visto, dejaban la taza ahí en el escritorio a que se enfríe naturalmente, Grasov sobre Reynolds era igual a 1.
Y si teníamos, como han hecho otras personas, a ratos movían la taza, pero de una manera más lenta y la dejaban un rato, volvían a mover. Entonces acá tal vez no era igual a 1, pero había una relación cercana a 1 donde los dos mecanismos se combinaban, ¿no? Entonces ahí tenemos la relación Grashof-Reynolds. Tal vez está un poco más claro de acuerdo a esta figura. Esta relación está bien. Sí, Inge. Gracias, Nina. Veremos entonces lo que es convección natural sobre superficies. La transferencia de calor por convección natural sobre una superficie, por supuesto, depende de su configuración geométrica. También de la orientación, de las propiedades del fluido y de la variación de temperatura sobre la superficie de estudio. ¿Ya? La convección natural sobre una superficie depende de la geometría de la superficie, su orientación, su variación de temperaturas y las propiedades termofísicas del fluido. Para explicar este mecanismo sobre superficies, se han planteado una serie de relaciones de transferencia de calor, que las vamos a ver en un momento más, pero que todas están basadas en experimentos, al igual que teníamos en convección forzada. Esto debido a que es extremadamente complejo predecir el movimiento de los fluidos. Todas las ecuaciones que hemos estudiado en convección forzada son igual ecuaciones que vienen de experimentos, basadas en experimentos, justamente por la dificultad de predicción del movimiento de los fluidos. Entonces, para nosotros, nuestro objetivo siempre es determinar el calor. ¿Cuánto calor se pierde por transferencia, por cualquier mecanismo? Convección natural o convección forzada o la combinada. Entonces, para hacer ese calor necesitamos H. Y el único grupo que engloba H es Nusselt. Entonces, para hallar H tenemos que hallar Nusselt. Y Nusselt lo ponemos en función de Grashof. Grashof que nos relacionaba las fuerzas de empuje sobre las fuerzas viscosas. Pero también lo tenemos que relacionar para tener una buena aproximación de Nusselt, que es un grupo adimensional de transferencia de calor, lo relacionamos entonces con Prandtl. Si ustedes recuerdan, Prandtl era la relación de fuerzas viscosas sobre energía, porque es la relación de la viscosidad cinemática sobre la difusividad térmica. Entonces, por eso acá aparece el Prandtl, ¿no? Entonces acá tenemos la relación Grashof por Prandtl. Este producto de Grashof por Prandtl es lo que se conoce como el grupo adimensional de Rayleigh. Ya, el grupo adimensional del Rayleigh. No se olviden, por favor, esto es Grashof por Prandtl. Si hablan de Rayleigh, automáticamente es Grashof por Prandtl. Y por consiguiente, bueno, aquí tenemos en la ecuación 917 Grashof por Prandtl. Y operando un poco mejor lo que es Prandtl, llegamos a esta ecuación. Entonces, por favor, les pido que revisen esta parte y me indiquen si tienen alguna duda, por favor. La ecuación 916
y 9,17, por favor. ¿Está bien acá? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Hasta el grupo de Riley. Inge, disculpe, Dime, nena. como tal, ¿qué representa el grupo de High Life? Yo sé que es el producto, ¿no? Entre Prant y el otro, pero ¿qué representa? El grupo de Riley nos da Sí, la relación de la flotabilidad respecto a la viscosidad que tiene el fluido acá. Pero, mira, Grasov nos está dando flotabilidad sobre la viscosidad. Prant era viscosidad sobre la difusividad térmica. Entonces, acá, si nosotros reemplazamos viscosidad sobre la difusividad térmica, una de las viscosidades, porque ese está al cuadrado, ¿no ve? Se nos elimina y aparece en el denominador alfa. Esta relación de viscosidad con alfa es primero la capacidad de almacenamiento de cantidad de movimiento y el alfa nos dice la capacidad de almacenamiento de energía. Entonces, acá en el denominador, al tener la viscosidad cinemática con la difusividad térmica, estamos relacionando la capacidad de conservación de cantidad de movimiento, la viscosidad, y ahí tenemos la capacidad de almacenamiento de energía. Alfa es la capacidad de almacenamiento de energía, ¿no? Respecto a las fuerzas de empuje, acá arriba en el numerador. LC es la longitud característica, ¿no? Si es una placa es la longitud, si es un tubo es el diámetro. Esa LC. Entonces simplemente nos relaciona la capacidad de almacenamiento o de conservación de cantidad de movimiento, de almacenamiento de energía respecto a los efectos de flotabilidad. ¿Eso para qué nos sirve? Para explicar que si bien se mueve el fluido por diferencia de densidades, se mueve con una velocidad que se va a conservar. ¿No es cierto? La convección natural implica que la densidad más caliente suba y la otra baje. Nos dice eso. Pero para que existe eso de que una sube y otra baja, implica que hay velocidad en el fluido que sube, velocidad en el fluido que baja. Y eso tiene que ser una cantidad que se conserva. Eso es lo que nos está indicando el denominador acá abajo. No sé si me he dejado entender en esa parte. sí, Inge, muchas gracias. Perfecto, nena. A ti. Entonces, acá tenemos la relación de Rayleigh, que es graso por Prandtl, y también podemos expresarla como tenemos en la ecuación 9,16 a través de una constante C y de una constante N. C y N dependen de la geometría del régimen de flujo y N por lo general toma estos valores de 1/4 para flujo laminar y 1/3 para flujo turbulento. Ya si nosotros queremos ajustar Nusselt a través de Rayleigh con la ecuación 9,16. También podemos hacer calcular Rayleigh con la ecuación 9,17, ¿no?
Todas las propiedades, por favor, acá, todas las propiedades se van a medir a la temperatura de film. Lo que es beta, la viscosidad, alfa, todo se evalúa a la temperatura de film. Como ya nosotros tenemos el grupo de Rayleigh calculado, utilizamos Nusselt y con Nusselt H y con eso tenemos el calor, ¿no? Que es lo que siempre hemos estado buscando. ¿Está bien eso? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. No se olviden, por favor, todas las propiedades a la temperatura de film, que es la temperatura de la superficie más la temperatura del medio entre dos. Y lo que nos dice, ¿no? Una vez que tenemos H con el área, acá tenemos el calor por convección. Entonces veremos cómo vamos hallando los grupos. Para placas verticales, vamos a ver ahorita la tabla 9.1. Para placas verticales, la longitud característica, que es lo que necesitamos en realidad, viene a ser L. A temperatura constante. También tenemos el caso de placas verticales, cuando la densidad de flujo de calor, es constante. Ya la densidad de flujo de calor es constante. Por eso no se olvide. Este Q minúsculo, esa Q minúscula, es un flujo de calor sobre un área. O sea, eso va a estar watts metro cuadrado. Ese es el que tenemos que utilizar. Si nos dan un calor de watts, no nos sirve. Tiene que ser watts sobre metro cuadrado, por favor. Ya por eso acá nos dice el calor que nos da va a ser Q por el área. Nosotros no necesitamos este Q mayúscula, sino el minúscula. Y eso es dividido entre el área. Entonces acá nos dan las ecuaciones para calcular el grupo de Nusselt a partir de Rayleigh. Placas verticales, la longitud característica L, el rango el rango de Rayleigh, perdón, que va en 1 de 10 a la 4 a 10 a la 9, de 10 a la 10 a la 10 a la 13, o mejor la ecuación larga que tenemos, pero que abarca todo el rango, la ecuación 921, que aquí nos dice si bien es más complejo, es mucho más exacto. En placa inclinada, la única diferencia que tenemos que hacer es reemplazar la gravedad, o bueno, afectar la gravedad por el coseno del ángulo que tenemos. Para placa horizontal, la longitud característica es el área lateral sobre el perímetro. Acá. Y nos dan todas las ecuaciones, ¿no? Para un cilindro vertical, lo propio. Ahora aquí fíjense, por favor. En la segunda columna nos dice la longitud característica. En el cilindro es L, ya no es el diámetro. Cuando el cilindro es vertical. Cuando el cilindro horizontal sí es el diámetro. ¿Por qué sería esa diferencia? ¿Por qué no en los dos el diámetro? Si siempre hemos visto que en un cilindro la longitud característica es el diámetro. ¿Por qué tendríamos eso, Miguel? ¿Qué opina?
¿Por qué cambian las longitudes características? Viendo la gráfica. Inge, la verdad es que tampoco lo tengo claro, pero o sea, lo más obvio sería decir por la posición de los cilindros, o sea, eh, siento que, o sea, no siento, pienso que cambiaría, digamos, la dirección de algo en la transferencia de calor, entonces ya no sería, digamos, la longitud del cilindro, sino pasa a ser el diámetro ahí. De acuerdo a la posición. Eso sí. Ya, está muy bien. Es esa la razón. Primero, nosotros tenemos que ver cuál es el área de mayor exposición a la transferencia de calor. En este caso, en el cilindro vertical, nos dice que es la longitud característica. Entonces, de acuerdo a la posición, el flujo de calor que va a recibir, la mayor cantidad de transferencia de calor en un cilindro vertical va a ser a través de su longitud, porque el viento está viniendo como de izquierda a derecha. O aunque sea de derecha a izquierda, tenemos lo mismo, ¿no ven? La longitud. Adicionalmente, si pueden ustedes fijarse en la ecuación, nos dice, un cilindro vertical se puede aplicar, se puede tratar como una placa vertical cuando tenemos esa relación, ¿no? De que el diámetro es mayor que 35 veces la longitud sobre el grasófala un cuarto. Ahí podemos hacer ese tratamiento. En cambio, ¿qué pasa en un cilindro horizontal? El fluido que sigue yendo de izquierda a derecha va a impactar principalmente en el diámetro. No implica que no vaya a lo largo del cilindro, que es también una gran superficie expuesta. Pero en este caso va a ir por el diámetro principalmente y luego sobre la longitud. Por eso toma una longitud principal sobre la otra en el cilindro horizontal, que en este caso es el diámetro. Y para esto nos da esa ecuación, ¿no? La ecuación horizontal de cilindro horizontal. En el caso de la esfera, bueno, tenemos la longitud, ahí siempre va a ser el diámetro. Y tenemos ya el Rayleigh y el Prandtl en los rangos que requerimos con la ecuación acá con la que tenemos que calcular, ¿no? La ecuación para una esfera. Por favor, sobre esta tabla nosotros vamos a trabajar más adelante los ejercicios, así que por favor no se olviden. Ya en la página 542 del libro, la tabla 9.1. Y todas las propiedades, Rayleigh, Prandtl, y dentro de Rayleigh las viscosidades, difusividades, beta, tienen que estar evaluadas, perdón, con excepción de beta, tienen que estar evaluadas a la temperatura de film. Beta se le evalúa a la temperatura del medio, a la temperatura del aire. ¿Ya? Después el resto se evalúa a la temperatura de film. Beta, como es solamente una propiedad del fluido del aire, entonces esa se le evalúa a la temperatura infinita. ¿Está bien? ¿Acá se entiende esta parte? Muy bien. Ok. Entonces, una vez que hemos determinado Nusselt, como bien nos dice, tenemos Nusselt. Con Nusselt tenemos H.
y con H tenemos el calor. Ya con H tenemos el calor. Bueno, y aquí nos muestra las ecuaciones, ¿no? Las que están en la tabla. Cilindros verticales. Cuando tenemos esta relación del diámetro mayor a esto, se desprecia el efecto de la curvatura y por eso la longitud característica es L en este caso. Para placas inclinadas, bueno, ya habíamos visto que va el ángulo. Para placas horizontales, la longitud siempre el área expuesta o el área lateral sobre el perímetro. Para cilindros horizontales y esferas, el diámetro como longitud característica, ¿no? Pero eso es lo que tenemos ya en la tabla. Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Por favor, si me pueden indicar, revísenlo un momentito y me indican, por favor. Sí les pido, por favor, que vayan revisando los ejemplos. Los ejemplos son, y nos ilustran mucho, ¿no? Nos van a ilustrar mucho el uso de las ecuaciones. Igual vamos a hacer ejercicios, por supuesto, pero sí les pido que puedan revisar los ejemplos, ¿ya? Siempre el objetivo nuestro es hallar H. Con H vamos a hallar el calor. ¿Ve? Nuestro objetivo es hallar Nusselt con Nusselt H y con H el calor. En todos los casos. En todos los casos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Por favor, revísenlo hasta ese punto, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna duda acá? ¿Alguna consulta? Muy bien. Por favor, vayan revisando los ejemplos. Ya son algunos ejemplos acá que nos da el libro que son muy ilustrativos. Lo resuelve paso a paso. Son dos ejemplos. Por favor, revísenlos esos dos ejemplos. El día lunes esperemos ya volver a la normalidad para entrar al aula.
y continuar con el capítulo. Son 6 puntos, entonces ya hemos avanzado la mitad del capítulo, pero sí les pido por favor que revisen los ejemplos, ¿ya? Son 2 ejemplos que les pido por favor puedan revisarlos. El día lunes lo que nos falta ver son aletas, que ya no es como lo que hemos hecho antes, no se preocupen, siguen siendo ecuaciones ya pero específicas donde nos habla de T constante, calor constante, entonces ahí no hay problema. Tenemos que ver toda la parte de aletas y movimiento de flujo de fluidos entre placas. Acá. Lo que es convección natural en recintos cerrados. Y finalmente lo que es convección mixta, convección combinada. Lo que es convección natural, convección forzada. Y con eso acabamos el capítulo. ¿Ya? Pero eso con calma lo vamos a ver el día lunes porque si no es demasiada información en una sola clase. Por favor, revisen los ejemplos, ¿ya? Esos 2 ejemplos, revísenlos. Porque una vez que acabamos, vamos a hacer los capítulos y en principio estarían listos ya para dar el examen. Entonces, por favor, vayan revisando esto, etiqueten todas las ecuaciones y las condiciones de las ecuaciones, ya a qué temperaturas se evalúan las propiedades. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien. Entonces, el día lunes, por favor, continuamos.